Hoy tenemos el gusto de contar en este ciclo de entrevistas Nueva Constitución 2022 con el expresidente del Banco Central, académico, director de empresas y asesor económico de organismos nacionales e internacionales, Vittorio Corvo. Vittorio, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a usted, pues. Me gustaría saber cuál es su diagnóstico de las causas del estallido social que detonó este tantas veces postergado proceso de cambio de constitución. Yo creo que lo del estallido social, yo creo que tiene que ver con el hecho de que en Chile se avanzó mucho en los últimos 30 años, especialmente en sacar a una parte importante de la población de la pobreza. Hoy día Chile tiene, antes de esta crisis del COVID, Chile tiene niveles de pobreza de un dígito, 7-8%. Países grandes en América Latina, como Argentina, tienen niveles de pobreza en torno al 30%. Si pensamos Colombia, niveles de pobreza más cerca del 40%, o México. Entonces Chile fue muy exitoso gracias al alto crecimiento y al hecho de que fue avanzando en educación y especialmente focalizar la ayuda en los grupos más pobres, fue muy exitoso en sacar a la gente de la pobreza. La clase media se benefició del crecimiento y de la apertura en ese periodo. Pero los últimos 5 o 6 años, la tasa de crecimiento cayó significativamente. Entonces, no hay duda que la oportunidad de seguir progresando de la clase media se vieron severamente restringidas en los últimos años. Eso hizo como fue bastante repentino, no era esperado esta caída tan grande en la tasa de crecimiento. Eso hizo de que la clase media inicialmente lo tomó en parte como una cosa transitoria, temporal, el bajo crecimiento, y también se endeudó. Entonces lo encontramos bajo crecimiento, endeudamiento. Entonces hay muchas causas, y la otra causa grande de la clase media es que nosotros avanzamos mucho, como le decía al comienzo, en apoyar a los grupos de más bajo ingreso, pero la clase media recibía muchos servicios de mala calidad, todo lo que tiene que ver con educación, con lo que tiene que ver con salud, listas de esperas largas. Entonces la clase media empezó también a frustrarse con respecto a la calidad de los servicios del Estado que recibía, y también algunos malos tratos del servicio en el sector privado. Entonces, todo eso fue, pero se exacerbó porque no hubo crecimiento. O sea, sin crecimiento no hay duda que el progreso de la clase media se vio restringido. Los grupos de bajo ingreso siguieron siendo protegidos por la red social. Entonces quedó como el jamón del sándwich la clase media. Eso yo creo que fue una de las causas del estallido social. De ahí si eso lo va a cambiar la Constitución o no, yo no sacaría tan directamente la ligazón, pero que había malestar de la clase media y que no lo vimos con la profundidad. Y la otra molestia grande de la clase media, especialmente si vemos las encuestas del CEP, o la mayor parte de las encuestas que se hacían antes de octubre, mostraban que la preocupación eran 3 o 4 preocupaciones. Una de ellas era el hecho que tenían la preocupación de que sus jubilaciones iban a ser muy bajas, entonces iban a tener una pérdida de estándar de vida importante al jubilar, entonces tenían un problema con el sistema de previsión, algo que no enfrentamos por los últimos 20 años. Hubieron varias comisiones con recomendaciones muy razonables, pero el sistema político no se hizo cargo de eso. Estaba la previsión. Segundo, estaba muy descontenta con la calidad de los servicios de salud que recibían. Y tercero, muy descontenta con el problema de delincuencia. Esos eran los problemas que tenía la clase media. Entonces, y esos problemas no los habíamos enfrentado. Y esto después, lo que explotó en octubre tuvo que ver con el hecho que la gente se cansó, que estos problemas no los resolvimos por muchos años. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted compartiría este análisis de críticos sobre las últimas 3 décadas, quienes sostienen que este estallido fue precisamente producto de una contención de demandas por parte de la élite política y económica, que en vez de hacerse cargo de ellas, las descartaron apelando a la inconstitucionalidad de los cambios, como por ejemplo pasó con el sistema de pensiones, y que por lo tanto aquí lo que pasó fue que se pecó de ortodoxia e ideologismo? No, más que eso, yo creo que se pecó de no asumir los costos políticos de reformas con costos políticos. O sea,
el hecho que los trabajadores independientes no contribuyan y después tienen que hacerse el Estado a cargo de su pensión asistencial, eso significa que no se quiso pagar el costo político y se postergó. Se pasó la reforma, pero se postergaba año a año para no enfrentar el problema. O sea, el problema que teníamos en la delincuencia también se fue postergando. Todos los países serios tienen servicios de inteligencia para que el Estado pueda asegurar el respeto de la ley y que la gente pueda vivir tranquila. Entonces, pero en Chile ese problema lo fuimos todos se hizo un esfuerzo grande al comienzo en el gobierno de Patricio Aylwin, pero de ahí para adelante los gobiernos empezaron a mirar para el lado. Entonces yo creo más que un problema, esto fue un problema más que todo de no enfrentar los problemas, que tienen muchos costos políticos, o sea, no hay duda, o sea, decirle a la gente hoy día que su 10% no alcanza para sacar una jubilación decente por el hecho de que las personas están viviendo mucho más años. La esperanza de vida al nacer, dado el éxito chileno hoy día, es igual a la esperanza de vida al nacer, un poco más alta que en Estados Unidos. Pero nosotros ahorrando el 10% no ayuda mucho. Y tampoco las tasas, el retorno fue muy alto al comienzo, pero el retorno es muy malo ahora que las tasas de interés han caído en todo el mundo. Aparte las lagunas laborales, pero no nos hicimos cargo de ninguno de esos problemas, ninguno de esos problemas. Entonces yo creo que hay más que todo, a lo mejor perdimos la capacidad de los acuerdos y las negociaciones políticas para resolver los problemas importantes para la ciudadanía y los problemas se fueron acumulando. Y fue una acumulación de problemas no resueltos más que un problema ideológico. Pero hay también aquí, detrás de estas manifestaciones, una señal de que la gente tal vez no aspira o no cree en esta promesa de crecimiento infinito, sino que más bien quiere un crecimiento que sea tal vez más gradual, pero que vaya priorizando el bienestar de las personas y la sustentabilidad del medio ambiente, por ejemplo. No hay duda que el mundo cuando la gente es muy pobre, como lo es en China o en la India hoy día, y como éramos nosotros hace 30 años, la prioridad primero era ponerle un plato de comida y darle esperanza a la gente. Hoy día que tenemos más ingresos, a medida que los países van creciendo en ingresos y estamos más conscientes de los problemas medioambientales, tiene un rol cada vez más grande los problemas medioambientales, pero el crecimiento ayuda para todo eso. O sea, sin crecimiento uno no puede resolver problemas medioambientales, no puede resolver problemas de salud, nada, porque no hay recursos sin crecimiento. Entonces yo creo que yo le doy mucho más importancia al hecho de que el crecimiento se estancó en los últimos años. Nuestro crecimiento ha sido paupérrimo en los últimos años. Y eso nos pasó un costo. La gente se había acostumbrado a seguir progresando, los hijos estaban mejor que los padres, entonces había un progreso continuo. Ese progreso, esa escala mecánica del progreso se detuvo. Y cuando la escala mecánica se detiene, la gente se enoja y reclama. ¿Qué hizo que esa escala mecánica se detuviera? ¿Por qué nos chantamos en este crecimiento? Teníamos esta expectativa, éramos los tigres de América Latina, ¿no? Teníamos muchas aspiraciones y éramos muy exitistas, y de repente, ¿qué fue lo que nos pasó entonces? Claro, claro. En estas cosas no hay explicaciones únicas ni en Chile ni en ningún país del mundo porque a veces el crecimiento pierde fuerza, pero sí hay varias hipótesis que todas tienen algún grano de verdad. Entonces, una de ellas en Chile es de que en esta etapa, cuando un país ya llega en ingreso en paridad de poder de compra, como el chileno, que era en torno a $24.000, seguir progresando. Hay áreas en las cuales se hacen muy importantes para seguir progresando. Una de ellas es la calidad del capital humano. Y en Chile nosotros la calidad del capital humano lo hemos descuidado, en el sentido de la calidad de la educación, especialmente la que reciben los más pobres, es una calidad que no le permite a ellos ser más productivos en la sociedad y eso va estancando el crecimiento. O sea, el capital humano es muy importante a nuestro nivel de producto para seguir escalando. En las primeras etapas, cuando la gente está desempleada, uno saca los frutos que están más cerca en el árbol y ahí no requiere escala, nada, lo saca con la mano. Esa etapa fue la etapa fácil de crecimiento, corrigiendo distorsiones, y teníamos nosotros distorsiones muy grandes, porque era un país muy cerrado al resto del mundo. Ahora podemos hacer
producir cosas mucho más eficientemente a través del comercio internacional, y eso lo ganamos ya. Así hoy día la clase media chilena tiene acceso a autos, un gran abanico, y lo pagamos con productos que exportamos. Esa gran ganancia ya se hizo en los últimos 15, 20 años, esa gran ganancia. Seguir avanzando ahora hay que mejorar la calidad de la educación, y ahí nadie ha enfrentado ese problema. Hay que mejorar, todos los especialistas dicen que estamos dejando fuera del sistema, desaprovechando una parte grande del capital humano que tiene que ver especialmente con los niños más pobres. Que no, la gran capacidad de aprendizaje se desarrolla entre los 2 y los 6 años, pero entre los 2 y los 6 años los barrios pobres no tienen ningún estímulo, al contrario. O sea, entonces descuidamos a los niños entre 2 y 6 años, especialmente el 50% más pobre de la población. Toda la innovación que necesitamos hoy día viene con capital humano, entonces despreciamos. Ahí había mucha gente que podían haber sido los Bill Gates de hoy día, pero no los protegimos en esa etapa inicial de aprendizaje. Entonces nos descuidamos del capital humano, nos descuidamos muchas veces de la competencia hace maravillas para todos, para los Juegos Olímpicos, en el fútbol, en la competencia. Entonces también nos descuidamos muchas veces, la competencia importante vino especialmente por la apertura al resto del mundo, pero en sectores de servicio interno no había mucha oportunidad de competencia. La otra cosa también, si pensamos que nos falló, también está todo lo que tiene que ver con la calidad del Estado. O sea, en Chile empezar una empresa hay que pasar un procedimiento sobre otro. En Chile no tenemos digitalizado el Estado, o sea, China ha avanzado mucho con un ingreso per cápita mucho más bajo que nosotros, pero tiene un Estado digitalizado, como lo tienen también la mayor parte de los países de Asia emergente con ingresos parecidos a los nuestros. Pero nosotros tenemos un Estado que se quedó pegado en los últimos 30 años, entonces es un elemento importante desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad y de la economía, entonces también nos hemos quedado atrás. Entonces, y eso se ha estudiado mucho, han habido comisiones transversales de reforma del Estado, y me tocó participar en una de ellas que se hizo en el CEP, cuando yo estaba en el CEP. Entonces, y hay otra que hizo antes Salvador Valdés, con otro grupo transversal de todo el espectro político. Hay bastante acuerdo que hay que hacer, pero de nuevo hay costos políticos que pagar, hay costos políticos, y cuando hay que pagar costos políticos se posterga para la próxima, y como tenemos gobierno de 4 años, los problemas de largo plazo no se enfrentan, se enfrenta lo urgente y no se enfrenta lo fundamental, y eso que determina el crecimiento. Entonces yo creo que eso fue parte yo creo, de por qué una vez que ya saltamos al nivel de sobre los $20.000 per cápita, seguir creciendo era cada vez más difícil. Uh-huh. Porque todos hablamos muchas veces de la importancia de diversificar nuestra canasta exportadora, pero para diversificar nuestra canasta exportadora, las oportunidades hoy día están en cosas que usan capital humano, y no tenemos capital humano. Entonces podríamos decir que nuestro crecimiento se tropezó en la brecha de desigualdad. No, lo que pasa es de que este crecimiento y el crecimiento en el mundo está muy ligado hoy día, y cada vez más ligado hoy día con la revolución de la inteligencia artificial y la robótica, está cada vez más ligado al capital humano. Y como en Chile el capital humano es escaso, el capital humano saca un premio. Entonces, si cualquier cosa, si hoy día estamos preocupados de la distribución del ingreso, va a ser mucho peor 10 o 15 años desde ahora si no nos hacemos cargo del problema de mejorar hacia abajo, darle más capital humano al 50% más pobre, o si no, en el futuro las diferencias van a ser mucho peores, que es lo que está pasando hoy día en sociedades avanzadas como Estados Unidos, donde también la distribución de tremendamente por el hecho de que la gente que tiene el capital humano tiene un premio, y la gente que no tiene capital humano sufre porque ha ido cambiando la demanda, y hay mucho menos demanda por sus servicios, terminan solamente en servicios muy elementales como en comida rápida o cosas así, donde los pagos hay mucha gente ofreciéndose para eso, donde los pagos son muy bajos. Ahora, en paralelo al debate constituyente, ¿cómo se debiera avanzar en la agenda social pendiente para asegurar la paz social en lo inmediato? No, yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo grande por resolver estos problemas que le ha preocupado a la gente de hace mucho tiempo,
especialmente el problema de la reforma de pensiones. Eso no se puede seguir chuteando hacia adelante. Gran parte de las demandas sociales tuvo que ver con las pensiones. Otra parte de las demandas sociales tiene que ver con la inseguridad de la clase media, inseguridad que tiene que ver si cae enfermo mañana, quiere tener acceso a medicina adecuada y quiere tener acceso a una red de protección si cae enfermo mañana. Entonces, ahí se requieren seguros de desempleo mejor, seguros médicos mejores, y eso es red de protección. En eso hay que seguir avanzando. Pero de nuevo, si no tenemos crecimiento, poco se puede avanzar en eso, porque se requieren recursos. Ahora, el estallido social y la pandemia devaluaron conceptos que por 3 décadas estuvieron en el lenguaje del mundo político y técnico de casi todos los sectores políticos, por ejemplo, el crecimiento, la estabilidad fiscal, el ahorro, el bajo endeudamiento. ¿Qué efectos puede tener eso y cuánto cree usted que va a costar que estos conceptos se vuelvan a valorizar en nuestra sociedad? Yo creo que Chile, con la crisis, la gran crisis financiera del 2009, fines de la primera década de este siglo, y ahora con esta crisis, yo creo que va a valorizar cada vez más la responsabilidad fiscal, que avanzamos todos estos años. O sea, hay otros países que no han podido hacer nada. O sea, Argentina, el programa fiscal de Argentina para apoyar está sufriendo más que nosotros, y el problema para apoyar en Argentina, el programa fiscal es 1,5% del producto, en Chile es 7,5%. Se acaba de aprobar, o sea, se acaba de llegar a un acuerdo el 14 de junio para tomar otro peldaño en la deuda, porque la deuda nuestra es manejable todavía. Eso no lo puede hacer Brasil, que tiene una deuda del 90% del producto. Yo creo que lo que va a salir de esta crisis, vamos a salir respetando más todavía el ser responsable con solvencia fiscal, que eso nos ha permitido navegar muy bien tanto la crisis del 2009 como esta gran crisis ahora, que ahora el problema principal que tenemos sanitario, porque tenemos que seguir todavía con confinamientos por un problema sanitario que lo están sufriendo todo el mundo. O sea, si en Chile este año el producto va a caer 6%, que es lo más probable que va a caer cerca de 6%, en Argentina, Perú, México va a caer entre 10 y 15%. ¿Y por qué cae menos en Chile? Porque en Chile ha sido capaz de amortiguar esto con apoyo a las familias, con apoyo a las empresas. Entonces va a haber una caída de producto, claro, en todos lados hay caída de producto, pero la nuestra va a ser una de las menores en la región porque teníamos capacidad fiscal, pues en cambio los otros países tienen que mirar para el lado. Y el problema de Argentina va a ser horrible porque Argentina recién ahora están, como tuvieron confinamiento y no han apoyado a nadie, entonces solamente han apoyado a los trabajadores públicos, que son el 53% del empleo, están en el sector público, ellos siguen recibiendo su salario, pero el resto no tiene un apoyo, están saliendo a trabajar y están creciendo hoy día, mientras la pendiente de ellos va hacia arriba de los contagios, la nuestra va hacia abajo. Y ellos no tienen espacio fiscal para apoyar a la gente. En cambio, Chile lo tiene porque la responsabilidad fiscal le sirve a un gobierno de izquierda, de derecha y de centro, para usarlo cuando se requiera. Así que yo discrepo de que esto devalúa ese concepto. Al contrario, la gente se da cuenta que tiene que, en los momentos de bonanza, hay que ahorrar capacidad de usarla en momentos malos. Lo mismo nos enseñaron los abuelitos a nosotros. Pero ahora con todos los gastos que está generando esta pandemia y con los gastos también comprometidos desde antes y con los que se vayan a comprometer después la discusión constituyente, va a haber que crear nuevas holguras, nuevos colchones, porque ya no vamos a tener estos ahorros. Pero tampoco vamos a tener muchos estos gastos, porque muchos de estos gastos son transitorios. Cuando pase el COVID, cuando saquemos el plástico de las fábricas, vamos a empezar a producir de nuevo. De hecho, las cifras ya de hoy día, que salieron de junio del Banco Central, muestra que la economía creció entre mayo y junio, y va a crecer más entre junio y julio. En 12 meses está cayendo, porque no había COVID hace un año atrás, pero la economía en el margen ya se está expandiendo, a diferencia de otras economías que se siguen contrayendo. Y eso está muy condicionado hoy día a cómo evoluciona el COVID. Esto tiene que ver con que se han ido levantando en el margen los confinamientos. Entonces, ¿usted no cree, por ejemplo, que el ingreso familiar de emergencia vaya a terminar convirtiéndose en un derecho permanente, en un beneficio permanente? Eso tenemos que evaluarlo en una revisión de presupuesto, porque nosotros no sacamos recursos del cielo. Los recursos hay que ver en la revisión de presupuesto. Queremos financiar una reforma de pensiones,
el sistema político tiene que decir, pero el sistema político no inventa recursos, los recursos son los que tiene el país. Aunque están un poco desvalorizados los acuerdos políticos, ¿cree que usted que se va a requerir aquí un acuerdo político en el fondo para generar un plan de reactivación y un plan también para retirar los estímulos fiscales? Bueno, el plan de reactivación con retiro de los estímulos fiscales es lo que se firmó el 14 de junio. La pregunta que me debe hacer usted, ¿usted cree que lo van a cumplir? Eso es distinto, pero se firmó la comisión, a mí me tocó trabajar en ese grupo de 16 economistas, transversal, en la cual habían ex ministros de Hacienda del gobierno anterior, estaba un expresidente de bancos centrales y de todo el espectro político, y ahí se hizo un acuerdo para gastar en un fondo que se acaba a los 2 años, porque es transitorio asociado al COVID, y de ahí volvemos a la trayectoria de gasto que llevábamos antes. Esa fue la recomendación de nosotros, y eso lo aprobó, lo firmó la Comisión Ampliada de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados. Uh-huh. Ahora, ¿en qué momento, a su juicio, debiera producirse una nueva reforma tributaria y de qué magnitud debiera ser? Yo creo que dado la necesidad que tenemos del punto de vista de pensiones, las necesidades que tenemos en salud, las necesidades que tenemos en seguridad interior, que tenemos que gastar más recursos en inteligencia y hacer cumplir la ley, no hay duda que vamos a tener que recaudar más. Ahora, mientras está el paciente en el suelo con estos golpes, este no es el momento de hacerlo. Por eso nosotros recomendamos de que los próximos 24 meses, lo que hay que hacer es hay que endeudarse. Y desde ahí para adelante el país tiene que pensar seriamente en una reforma tributaria y también prioridades del Estado para recaudar, de mi punto de vista, yo creo 2 o 3 puntos más del producto, pero eso no hay que hacerlo ahora. Si ahora lo que tenemos que hacer es que el paciente se reviva, y para eso lo que necesitamos es tener una cosa un poco más clara en el horizonte de los próximos 24 meses por lo menos. Aquí va a quedar muy golpeada familias que se endeudaron o que perdieron ingresos, muy golpeadas empresas y en algunos sectores específicos golpeadas por el COVID y golpeadas por el estallido social, lo que tiene que ver todo con la parte de comercio pequeño, todo lo que tiene que ver con restaurantes, y ahora con el COVID, todo lo que tiene que ver con turismo, son sectores que van a quedar muy golpeados. Entonces esos sectores va a haber que apoyarlos. Este no es el momento de pensar, y eso pensamos nosotros en esta comisión, de que hoy día usemos, porque como hemos sido responsables en el pasado, partimos con una deuda manejable, que si pensamos teníamos una deuda pública en torno a un poco más del 20% del producto, vamos a llegar con esto a una deuda pública más cercana al 40, 43, 44, pero tenemos espacio para hacerlo. O sea, en Brasil parte de 90, y los países emergentes en promedio tienen hoy día una deuda pública del 65%. Nosotros vamos a llegar el 22-23 a una deuda pública del 43-44. Ahora, a su juicio, ¿cuáles son los engranajes clave de la institucionalidad económica de que debieran tenerse en cuenta en el debate constituyente? Primero que todo, yo creo la autonomía del Banco Central. O sea, el Banco Central, la autonomía partió en un gobierno, en el gobierno militar, pero se la ganó la responsabilidad en la cual se ha manejado el Banco Central, que hoy día es uno de los bancos centrales mejor calificado, mejor clasificado en el mundo, que hace su pega. O sea, nadie cuestiona el trabajo del Banco Central. Hoy día se la ganó. Son 30 años de construcción. Entonces, yo creo que una de las cosas que debería ser la materia de poca discusión es mantener la autonomía del Banco Central, que está ganada por prestigio. ¿Pero esa autonomía debiera mantenerse consagrada en la Constitución o basta con que esté en la ley orgánica del propio banco? No, tiene que estar en la Constitución, y lo que fija la ley orgánica es cómo opera el Banco Central, pero en la Constitución tiene que estar la autonomía. Uh-huh. Ahora, ¿esa autonomía usted cree que debiera mantenerse tal cual o está sujeta a algunas modificaciones o algunos ajustes? Yo creo que cuando hay tantas cosas que no funcionan en Chile, cuando hay algo que funciona, ¿para qué lo vamos a estar tocando? Uh-huh. No necesita ajuste, entonces. O sea, el Banco Central, entre otras cosas, tiene un sistema en el cual cada consejero se renueva cada 2 años, y al mismo tiempo se rinde cuenta, hay inhabilidades para los consejeros, y eso ha funcionado perfecto. Uh-huh.
Ahora, ¿le hace sentido que se elimine la disposición que impide que sean acusados constitucionalmente los consejeros del Banco Central? Lo que pasa es que lo pueden acusar porque solamente si no cumplen con su deber, que es lo que dice la ley hoy día, si no cumplen con su deber. Ujú. Y está claramente establecido cómo se hace el procedimiento y todo. Ok. Ahora, usted ha dicho que si hacemos mal las cosas corremos el riesgo de argentinizarnos, pero la gente puede preguntarse, Argentina no paga sus deudas, no anda preocupada de la estabilidad fiscal, pero le siguen prestando plata y los empresarios chilenos, por ejemplo, van a invertir allá. Entonces, realmente, ¿cuál es ese riesgo? Perdón, no entiendo, no entiendo su pregunta. O sea, primero yo no he dicho que nos estemos argentinizando, eso no lo he dicho No, yo. pero lo dijo en No. una columna en algún momento. Ah, pensé que me decían la conversación. No, no Claro, ahora. o sea, yo creo que esperen un poquito. O sea, Argentina pasó de ser entre los 5 países más desarrollados del mundo a estar hoy día en el nivel ciento y tanto. O sea, Argentina lo ha pasado pésimo, los argentinos lo han pasado pésimo los últimos 100 años, o sea, con una crisis detrás de la otra. Ahora está de nuevo con un problema tratando de renegociar su deuda. O sea, con inflación que hoy día está reprimida, pero estamos con inflación de 30, 40%, a veces 50%, con un sistema cambiario múltiple. Nosotros vimos esa película hace 30, 40 años y nos graduamos. O sea, Ujú. o sea, es inconcebible que Argentina va a terminar este año con un nivel de pobreza de más de 40%. O sea, hay gente que lo pasa bien en Argentina, claro, pero el pueblo lo pasa pésimo. O sea, no me Ahora, diga que es un buen modelo. claro. Ahora, ¿cree que en la Constitución se debe consagrar la visión o el modelo económico de desarrollo del país o que eso debe determinarlo cada gobierno a través del programa con que es electo? No hay duda que tiene que terminarlo cada gobierno. En la Constitución tienen que estar los principios básicos. O sea, el otro se hace a través de leyes, no en la Ujú. Constitución. Ahora, lo más probable es que aquí caminemos hacia un estado de bienestar. ¿Qué características debiera tener este estado de bienestar para ser sustentable y eficiente? Tiene que ser consistente con los recursos que sea capaz de movilizar el país. O sea, muchos estados de bienestar han quebrado porque en Grecia se aseguraban pensiones que no se podían pagar y terminó quebrado Grecia. O sea, lo que tenemos que tener es un estado de bienestar que sea consistente con nuestro nivel de ingreso como país. Los recursos que podemos crear. Yo creo que tenemos que tener más educación para los grupos más pobres. Tenemos que tener un sistema de previsión que tenga más elementos de solidaridad. Todo eso hay que hacerlo, sin ninguna duda, y financiado si es posible, especialmente ahora que vamos a salir con tasas de desempleo tan altas, que sea financiado con recursos de la nación, entonces directamente para no encarecer más el trabajo. Entonces yo creo que esas cosas hay que hacerlas y hay que ver cuánto uno puede en forma responsable, igual que en una casa. Como en la casa uno crea billetes, tiene que gastar de acuerdo a los recursos que tiene. Entonces el bienestar que le voy a dar a mis hijos va a depender de mi ingreso, el resto es salir a robar. Ujú. ¿Y qué efectos tendría eliminar el principio de subsidiariedad del Estado? No, yo creo que hay que definir, o sea, hay áreas en las cuales el Estado no tiene ventaja participando en actividades privadas que no crean externalidades, produciendo pan o produciendo zapatos, no tiene ninguna ventaja el Estado, ninguna, en Chile y en el mundo. Entonces hay áreas en las cuales claramente el Estado es solamente en situaciones excepcionales, en caso de guerra o cosas así, puede entrar en esas áreas. Pero en el resto yo creo de que el Estado tiene áreas en las cuales puede jugar un rol, claro. Ujú. Y en esta redefinición de la institucionalidad, ¿cómo podemos hacer o dónde tendríamos que poner algunos énfasis para asegurar una mayor competencia en los mercados, que ha sido uno de los puntos débiles de nuestro desarrollo? Claro. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la Fiscalía Nacional Económica. Cuando nosotros entramos a la OECD, los estándares mejoraron significativamente, pero eso es relativamente reciente. O sea, hay que fortalecer más la Fiscalía Nacional Económica, hay que fortalecer más el Tribunal de Libre Competencia, y hay que darle a la Fiscalía Nacional Económica, hay que darle los recursos adecuados para que pueda ejercer su labor en mejor forma.
yo creo que hemos avanzado con el ingreso a la OECD, hemos adaptado técnicas, hemos adaptado eh, esquemas institucionales que han sido muy exitosos en países que han sido capaces de promover la competencia muy bien, que como es una parte importante de la Unión Europea. Uh-huh. Se Pero eso debiera crear... no lo teníamos hace 10 años, no lo teníamos hace 7 años, y lo hemos ido creando en los últimos años. Uh-huh. Ahora, ¿se debieran crear más organismos o se les debiera dar autonomía a todos estos los organismos reguladores del mercado y los generadores de datos que son claves para el desarrollo del país? Yo creo que el INE es un buen ejemplo, pero yo creo que más que autonomía, lo que hay que darle es un presupuesto adecuado, que tenga la capacidad, que eso se establezca en la ley, y que tenga la capacidad para poder contratar personal para hacer su trabajo, que tenga sus directivos elegidos por alta administración pública o algo equivalente, que duren más que el periodo de un gobierno, que sean nominados por el presidente de la República, pero aprobados por el Senado. Pero yo no soy partidario de la autonomía a todos. La autonomía es una cosa muy especial, y yo creo que los otros tienen que responder, tienen que estar en la ley. Uh-huh. Ahora, ¿y qué efecto puede tener eliminar la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto fiscal? Yo creo que Chile, yo creo que Chile tiene eso viene hace muchos años en Chile, más de 50 años. Entonces yo creo que eso tiene la gran ventaja que aprendimos de crisis anteriores, en lo cual la responsabilidad fiscal se perdió tremendamente. Entonces, para mí es muy importante mantener el hecho de que iniciativas Uh-huh. o de tributo, mientras tengamos el principio actual, hay que definir ahí cómo hacer el sistema de gobierno. Pero si mantenemos un sistema como el actual, es fundamental para poder mantener la solvencia fiscal y la credibilidad de Chile en el resto del mundo, que eso sea iniciativa presidencial. Porque pues si no, en el Congreso uno negocia. Yo te hago esta carretera en tu lado y tú apoyas mi camino en este otro, y no se respeta la restricción de presupuesto que tiene todo país. Así nosotros terminamos con inflaciones altas y variables, y eso es lo que ha hecho Argentina en los últimos 50 años, Uh-huh. para no decir 80. Ahora, algunos planteamientos apuntan a que el derecho de propiedad y la libre iniciativa deberían perder el estatus de superioridad respecto de los demás derechos que en la práctica les ha dado la actual Constitución, y articularse más armónicamente con los demás derechos. ¿Usted comparte ese planteamiento? Yo soy partidario que los derechos económicos tienen que estar definidos en la Constitución, los derechos económicos, pero como un objetivo, como una meta, pero tiene que estar en leyes con respecto, y tiene que decidir el sistema político cuánto está dispuesto a, como los recursos hay usos múltiples de los recursos. Es importante que el sistema político defina cuánto va a satisfacer de eso, que no lo defina, que no quede en la Constitución para que después mañana los jueces empiecen a legislar, que la legislación lo haga el Ejecutivo con el Legislativo, que el Ejecutivo proponga, o las cosas que son iniciativas del Legislativo, que lo haga el Legislativo, pero que eso, yo soy partidario más de la tesis de Jorge Correa Sutil, de que los derechos económicos tienen que ser metas, objetivos, y que la ley establezca cuánto de eso se va a ofrecer o no. Lo que se hizo con el auge, la ley dice cuáles son las prestaciones auge, no lo dice la Constitución. Uh-huh. Ahora, ¿qué tan impactados están viendo los factores de inversión y productividad y cómo vislumbra su recuperación? ¿Cree usted que el proceso constituyente va a afectar el desarrollo de proyectos? Depende de cómo se haga, pero primero usted me dice qué pasa con la productividad y qué pasa con la inversión y el crecimiento. Ya con lo que hemos tenido ahora, con los dos golpes que hemos tenido nosotros, el estallido social primero y después el COVID, lo que tenemos hoy día, hay un aumento muy fuerte en el desempleo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho con el programa de protección del empleo, el desempleo ha aumentado mucho y va a seguir aumentando,
porque esto ha durado mucho. Mucha gente perdió su empleo, pero al mismo tiempo perdió su capital humano específico al trabajo que tenía. Todos los estudios que se han hecho en Chile, en Europa, en el mundo, de los estudios económicos, muestran que cuando uno pierde un empleo, la gente esa, el empleo que toma después, es menos productiva y tiene un salario menor, entre 15 y 20% menor que el que tenía antes. Entonces, esa pérdida de capital específico que tenía el trabajador donde estaba trabajando antes, eso va a afectar la productividad y el crecimiento. La caída de la inversión, que este año va a ser entre 15 y 20% la caída de la inversión, muchas de las innovaciones vienen con máquinas. Entonces, esa innovación se va a perder. Entonces, si usted me pregunta, el crecimiento de Chile en los próximos años va a ser sustancialmente menor que el que tuvimos en los años recientes, que ya venía bajando, porque no tenemos menos capital humano específico que se pierde y tenemos menos capital físico que se pierde. Entonces, ya está sufriendo el crecimiento va a sufrir, hay que trabajar duro para restablecer el crecimiento. Entonces, yo creo que el crecimiento ya está sufriendo. Ahora, el proceso constitucional depende de cómo se lleve a cabo. Si el proceso constitucional es un proceso ordenado, donde la Constitución establece los lineamientos centrales y el resto se hace por leyes, yo creo que eso debería neutralizarse. Pero va a haber incertidumbre hasta que no sepamos qué es lo que viene en la Constitución. Uh-huh. ¿Y cómo se puede hacer acá para que en este debate se hagan compatibles los derechos sociales con la capacidad de las arcas fiscales? No, yo creo que los derechos económicos y sociales, como yo decía, tienen que estar definidos los principios, los objetivos en la Constitución, y el resto lo hace la ley de la República. Los legisladores van a ir adaptando de acuerdo a las condiciones del país. Si mañana nosotros tenemos otro nivel de ingresos, no necesitamos cambiar la legislación. Lo que cambiamos son leyes para necesidad de mejor forma. Si hoy día la ley dice que la vivienda social es de 35 metros, lo que diga, si mañana tenemos más recursos, hemos sido exitosos, se cambia por ley, no hay que cambiar la Constitución. En vez de 35 metros serán 45, o 50 o 60. Pero entonces eso tiene que estar por ley, ese derecho. Pero la Constitución tiene que decir solamente que el objetivo de una vivienda digna, el objetivo de tener acceso a servicios básicos, pero ¿cuánto de eso no lo dejen en la Constitución, por favor? Tiene que estar en una ley, porque la ley tiene que ser consistente también con los recursos que tiene el país. Uh-huh. Ahora, eliminar este fantasma permanente de reformar la Constitución, de los cambios a esta Constitución, de la ilegitimidad de la Constitución del 80 con una nueva Constitución, en general debiera mejorar la confianza en los inversionistas internos y externos al sacar este tema de la discusión. Depende de cómo termine la nueva Constitución. En principio sí, claro, porque no hay duda que si esto es una Constitución cuyo procedimiento para reformarla o para crearla en este caso es un procedimiento mayoritario, que tiene respaldo mayoritario, no hay duda que va a ser validada por la sociedad actual, no una que fue hecha en el 80. Entonces no hay duda, y con modificaciones muchas después, pero todavía cuestionadas, no hay duda que si este proceso termina bien va a ser positivo para el país, pero ahí hay un condicional grande que es cómo termina el proceso. No olvidemos que también tenemos tenemos el hecho que esto va a ser en el medio de una pandemia, no sabemos cómo va a estar en octubre, ojalá que sigamos con las mejoras que hemos observado en el último tiempo, pero una vez que se levanten los confinamientos van a haber, depende de cómo se comporte la sociedad, o sea, mantener distanciamiento social, medidas de higiene, reforzar la capacidad de los municipios para hacer seguimiento, el Estado mejorar los testeos y hacer seguimiento y aislamiento, eso es clave. Entonces no sabemos, puede que en octubre estemos como está Estados Unidos hoy en los estados del este y del oeste con una explosión de contagios. Ellos tienen una elección en noviembre, a comienzo de noviembre, y están preocupados porque no sabemos qué va a pasar con los contagios. Entonces nosotros también en octubre no está asegurado todavía, entonces no hay duda que eso depende de cómo se haga. Ahora, pero a usted en lo personal, ¿le preocupa algún aspecto específico del debate constituyente? ¿Hay algún tema que
en especial le genere O sea, me alguna... preocuparía mucho a mí si empiezan algunos a pensar que el Banco Central debiera tener mucho más objetivos. El Banco Central tiene el objetivo de estabilidad de precios y de estabilidad del sistema financiero. Si le quieren dar más objetivo, que se preocupe el desempleo y muchas otras cosas, tienen que darle los ministerios también, con lo cual sería un monstruo. Ujú. Prefiero tener un objetivo acotado que se preocupe de la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero, y para eso tiene los instrumentos, que es la regulación y la tasa de interés. Pero si empiezan, a mí me tocó cuando era presidente del Banco Central que a veces nos decían, cuando el Banco Central va a presentar su informe de política monetaria, que el Banco Central debería tener bastante más objetivo, debería preocuparse del desempleo, debería preocuparse de la pobreza, pero por favor, si para eso están los otros ministerios, si hay un ejecutivo que tiene el gobierno por 4 años y se preocupe de la pobreza, se preocupe de otras cosas, el Banco Central no tiene instrumentos para eso. Ujú. Y esto de esta reforma para que le abre la puerta al Banco Central para comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco en el mercado secundario, ¿cree que puede abrir el paso o abrir la puerta a que en el debate constituyente se determine que el Banco Central adquiera directamente documentos emitidos por el Estado y sus empresas, como ya pasó en la discusión del Congreso, en el Congreso? Yo creo de que es un riesgo, pero yo creo que es un riesgo que vale la pena tomar, porque en la forma que estamos hoy día enfrentando en el mundo, estamos en el medio de una crisis, en el cual estamos navegando a través de una crisis. La mayor parte, los mercados financieros en el mundo se paralizaron, algo que yo hice cuando me invitaron en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, algo que yo manifesté en apoyo de la compra del mercado secundario. Lo que yo manifesté es que hay algo raro, porque todos los bancos centrales importantes en el mundo, todos intervinieron entre el 20 de marzo y el 27 de marzo, en países emergentes, comprando bonos del gobierno. ¿Qué pasó? Se paralizaron los mercados en esos días, se paralizaron. Entonces, el Banco Central chileno todavía tenía instrumentos para evitar esta paralización del mercado financiero chileno con costos muy grandes. Pueden terminar cayendo intermediarios, y lo que hizo fue compró bonos del Banco Central, pero ya están acabando los bonos del Banco Central, y compró bonos bancarios, pero es mucho riesgo, tiene un límite cuántos bonos bancarios comprar, porque el Banco Central también regula a los bancos. Entonces comprar bonos bancarios tiene un riesgo para el Banco Central y para todo el sistema financiero. Entonces yo creo que está bien que pueda comprar en el mercado secundario, pero comportémonos como se comportan los países hoy día en el resto del mundo, que eso nos abra la puerta para comprar en el primario, porque así partimos. Entonces después el ministro de Hacienda le da una orden al central para que compre. Yo prefiero comprar en el mercado secundario, eso resuelve en forma importante el problema que puede haber en un momento, no hoy día, pero puede que 5 meses de ahora, el mundo, este shock no ha terminado. Los bancos centrales han puesto tremenda estímulos, y en algún momento no va a empezar a retirar, y cuando empieza a retirar se puede paralizar el mercado, que es lo que pasó el año 2005 cuando empezó a retirar la Reserva Federal y el mercado se paralizó. Entonces, para esos momentos tenemos que tener instrumentos. Entonces, no, si fuimos alcohólicos alguna vez, nos podremos tomar una copita de vez en cuando, y esa copita hoy día es poder comprar en el mercado secundario. Pero si empezamos de nuevo a tomarnos todo el vino, todo el vino que está en la bodega, claramente vamos a tener un problema. Pero yo creo que vale la pena tomar ese riesgo. Pero hay un riesgo, claro, usted lo plantea muy bien, yo concuerdo que hay un riesgo. Ahora, de su experiencia como presidente del Banco Central, la autonomía no interfiere en la coordinación, en la adecuada coordinación entre la política monetaria y fiscal tanto en el día a día como en las situaciones de crisis. ¿Nunca Si fue un miramos los problema? últimos, sí, buena esa pregunta, no hay duda. Si miramos los últimos 30 años, en general, la coordinación ha sido bastante adecuada. O sea, los 5 años que yo fui presidente, nos juntábamos cada 2 semanas con el ministro de Hacienda a comparar cómo veíamos nosotros la economía, y para nosotros, y también tenemos muy buena, el Banco Central tiene muy buena correspondencia con el Ministerio de Hacienda para ver cómo viene la política fiscal, porque al final hay que coordinar la política fiscal con la política monetaria. Entonces, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, se sienta en la reunión de política monetaria con voz, hace saber su punto de vista, y se le escucha muy bien, y al final las decisiones del Consejo, pero hoy día esto funciona muy bien. No ha sido, hubieron algunos momentos álgidos, pero en general han funcionado muy bien. Entonces,
y yo creo de que ha sido un mecanismo que ha permitido que el Banco Central haga su trabajo con bastante apoyo institucional, que no dependa del gobierno de turno. Pero hay que coordinarlo porque es la política macro. O sea, necesitamos dos para tango. La política fiscal con la monetaria hay que coordinarla, y también con la política de regulación. Entonces eso lo hace hoy día la Comisión de Mercado Financiero, y la regulación financiera macro lo hace el Banco Central. Hay que coordinar muy bien, y eso ha funcionado muy bien. Ok. Bien, don Vittorio, lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Gracias nuevamente por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted por su paciencia, por escucharme. No, gracias a usted, de todas maneras. Que esté muy bien. Se pasó. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.